a sus espaldas, ha trabajado para la superintendencia, ha sido profesor ordinario en la Universidad de Bolonia, ha comisariado exposiciones importantísimas, una de ellas ya la cité ayer con motivo de la presentación de nuestro conferenciante, Peter Humphrey, la grandísima y importantísima exposición dedicada a Lorenzo Lotto entre el año 97 y el año 98, pero también exposición importante la dedicada a Dosso Dossi, entre otras muchas. Y, bueno, pues se ha dedicado sobre todo a la pintura veneciana del Trecento al Settecento, y entre sus muchas publicaciones yo creo que si hay una que vale la pena destacar es su dirección de la historia de la pintura veneciana, un empeño absolutamente monumental, con 11 tomos, 5 volúmenes, y que constituye, pues, sin duda, el estudio más exhaustivo del que contamos para la pintura veneciana. Hoy nos va a hablar de un pintor, Savoldo, que no está representado en el Museo del Prado y que es de estos que a mí como director pues me duele tremendamente que no lo esté. Es uno de esos pintores que creo que debiera estar en un museo como el nuestro y que, bueno, siempre es importante pues saber más, no solo de lo que tenemos, pero también de lo que deberíamos tener. Muchas gracias. Gracias a Miguel, muy gentil. Y disculpen muchas gracias. Por no hablar en español. El señor Luco está hablando en español. Y soy seguro también que la traducción será mucho mejor de lo que yo podría hacer. Puede parecer una paradoja, porque al tener que hablar de un artista italiano, yo haya elegido hablar precisamente de alguien que no está entre las colecciones de este gran museo, pero en la ocasión que hay de la exposición sobre Lorenzo Lotto, me ha parecido correcto y justo intentar ilustrar el arte de Savoldo, porque tiene con Lotto algunos puntos en común. Representa casi un paralelo, sobre todo por lo que se refiere a los experimentos luminosos, de una luz casi nocturna. Algún tipo de comunidad de ideas entre ambos ya se había indicado, y lo hizo el gran decano de nuestra disciplina, Roberto Longhi. Aquí vemos una pintura de Savoldo y por el otro lado un cuadro de Lorenzo Lotto. Roberto Longhi, en un fragmento de las Cose bresciane del Cinquecento, hace más de un siglo, en 1917, le sumaba a Giovanni Girolamo Savoldo en la escuela de Brescia, diciendo que era la más rica en inteligencia e en estudios casi secretos de la que pueda presumir en ese tiempo la Italia del Norte, a pesar de su larga, o mejor dicho, exclusiva residencia de Savoldo en Venecia. Y además subrayaba que Savoldo fue el más civilizado, el más ciudadano entre todos los brescianos, de todos ellos el menos provinciano, y además de haber sido una persona ávida de peregrinaciones, un poco lo mismo que pasaba Lotto, y también algo menos que él, abstracto y fantástico. Longhi entonces sí estaba siguiendo los caminos menos conocidos de la pintura italiana, abriendo nuevos territorios para la historia, que hasta entonces, de hecho, había ignorado casi totalmente a Savoldo y a los otros brescianos. Un ejemplo muy útil de las nieblas en la que estaba envuelta su figura nos lo dice la pintura del siglo XIX del estilo trovador. En el Salón parisino de 1844, el artista de Besançon, con 28 años, Henri Charles-Antoine Baron, presentó su cuadro, Giorgio Barbarelli, mientras pinta el retrato de Gaston de Foix. Esta tela hoy está en el Louvre y hoy la consideramos uno de los baluartes y de las obras maestras de Savoldo. La gran tela de Baron se ha destruido
Sin embargo, queda el recuerdo de ella en la litografía de reproducción realizada por él mismo y publicada en la revista Les Beaux-Arts de ese mismo año. Aquí vemos a un curioso Giorgione, de pelo rizado y rasgos negroides, con escaso interés por la verdad histórica, y además está ocupado con una gran tela, un lienzo, de un formado exageradamente vertical frente al horizontal, relativamente pequeño, de 91 centímetros, 91 por 123 del original que está en el Louvre. Aquí quizás de figura entera, de cuerpo entero, del joven guerrero, diciéndonos por lo menos 4 cosas o incluso más. La primera, que lo que aquí se representa es la ilustración de un famoso episodio citado por primera vez por Paolo Pino en relación con Giorgione en 1548. Donde él demostraría la superioridad de la pintura sobre la escultura, haciendo visibles en un mismo tiempo, con un juego de espejos, los 4 lados de una figura. La segunda cuestión es que el cuadro del Louvre estaba incluido de forma estable en el catálogo de Giorgione y luego iba a volver a Savoldo 6 años después, en 1850, por obra de Otto Mündler. Tercera, que a pesar de dicha afirmación, seguía actuando el gusanillo de la duda, porque Giorgione había muerto en octubre de 1510 y el jovencísimo Gastón de Foix, en cambio, apareció en Italia solo en 1511, para morir allí en 1512 con 23 años, habiendo el mismo año conducido el sitio y el saqueo de Brescia, la ciudad natal de Savoldo. Y cuarta, que la tela en el Louvre se había quedado cortada y el representado quedó con medio busto y no con la figura entera. Ya la comparación entre la litografía de Varón y el original de Savoldo sirve para demostrar que para el pintor francés era más importante el momento de familiaridad, de domesticidad captado en la gran tela, con Foix, que está suavemente recostado entre los cojines de una cama, una mujer y una niña a sus pies, y algunos curiosos y un paje que observan la marcha de los trabajos. Y luego, casi de una forma no consciente, por el arte de Savoldo, ese respeto, también en el ambiente doméstico se oscurece, se llena de sombras con la lámina de luz que roza la cama. Nada en este interior casi burgués nos haría pensar que el hombre retratado en el fondo era uno de los brillantes guerreros que nunca hubiera aparecido entre las filas francesas. Hoy sabemos muy bien que el personaje retratado por Savoldo no podía ser el joven condottiero necesariamente, porque ya había fallecido antes que el artista Savoldo empezara su carrera. Frente a estos parámetros, en la definición longhiana, también actuaba muy fuerte un gusto de fuerza impetuosa, vagamente provocatoria y polémica en el luchar y derrotar concreciones históricas consideradas ya fosilizadas y que no servían. Con esas afirmaciones, él hacía un mapa de las áreas en explorar de la cultura, levantando murallas y terraplenes para defensa de los nuevos territorios que sirvieran para aclarar mejor el significado preciso de sus categorías historiográficas inéditas. A lo largo de los años siguientes, Longhi redujo estas primitivas barreras y muchas sin más las quitó, pero siempre se mantuvo fiel a la idea que Savoldo debía ser considerado un exponente del naturalismo lombardo y no de un naturalismo veneciano que en 1917, uniendo en una única fila neobizantina a pintores de medios y fines tan distintos como Giorgione, Tiziano y Palma el Viejo. Puede decirse sencillamente que para él no existía. También es verdad que en esa fecha todavía no habían aparecido las pinturas extraordinarias que veremos, como las Tentaciones de San Antonio Abad, que ahora está en la Timken Gallery de San Diego, en el Museo Pushkin de Moscú,
Y la carrera del artista, por siendo consciente que tenía que existir mucho antes de 1521, de hecho, se había limitado a las décadas entre 1520 y 1540 aproximadamente. Mientras que ahora su catálogo se ha enriquecido con muchas nuevas piezas y a veces de importancia crucial. Por todo ello, me parece que hoy podemos pensar con más seguridad a toda la carrera del artista, especialmente en la parte más difícil y escabroso, la parte juvenil, que siempre ha constituido materia de un debate encendido. Mientras tanto, merece la pena decir, tal como ya había subrayado Paolo Pino en 1548, sabiendo que Paolo Pino había sido un alumno directo de Savoldo, que Savoldo representa una nueva y rara tipología de pintor que no frecuenta o lo frecuenta al mínimo lo que son los comitentes públicos, civiles o eclesiásticos. En cambio, pinta para clientes privados que al pintor le piden temas especiales o particulares. El antecedente de todo ello, y esto es lógico, había sido Giorgione, acostumbrado a trabajar solo para pocos comitentes que se disputaban sus obras a un precio caro, pero casi contemporáneo con Savoldo. En Venecia también estaba Paris Bordón, que, por decir la verdad, pintó un cuadro para una escuela grande como mínimo y no desdeñó los retablos, pero podemos decir que se especializó en un especial tipo de pintura erótica, el de los retratos de medio busto, de lozanas cortesanas rubias y medio vestidas, a lo mejor envueltas en trajes riquísimos, dejados caer como si nada. La variedad de las temáticas para Savoldo fue algo más amplia, pero podemos decir que tras haber inventado una imagen o una fórmula, y esta parte del trabajo pictórico le debía resultar especialmente penoso y duro, él tendía a replicarla siguiendo algunas normas suyas muy especiales. Por ejemplo, colocándola cada vez más en lo cotidiano, en la sencilla evidencia de las cosas, sin ningún intento para salir de un lenguaje comprensible a todos, concentrándose en cambio en el núcleo esencial de la historia y del personaje, narrado sin inútiles profundizaciones psicológicas y formales, con la tranquila seriedad de aquellos que están en paz consigo mismos, y puede presentarse con sinceridad absoluta, subordinando la riqueza ejecutiva, la capacidad de variar el resalte de las superficies bajo la luz, a las exigencias del sujeto mismo y no ya a las veleidades de un virtuosismo que ahí mismo se acaba, es fin a sí mismo. Por estos motivos, él es uno de esos artistas que ofrece menos pie a lecturas iconológicas, porque estas lecturas, si se realizan, se revelan para él demasiado básicas, triviales y además forzadas más allá del límite de lo creíble. Al final, en sus pinturas, especialmente en sus réplicas, se asiste a lo que Paul Joannides ha definido de una forma muy eficaz en una reseña en la Mostra de 1990, un refinamiento minimalista, sobre todo en los valores de la luz. La sensación es que fuera justamente este refinamiento luminoso lo que hacía que esos cuadros gustaran a los comitentes y a los coleccionistas, el motivo por el que le llamaban y le reconocían. Porque, en efecto, ninguna pintura suya, aunque replicara exactamente la forma de otro, nunca es igual exactamente a su prototipo. Yo creo que esta también sea algo que le piden los comitentes y esta capacidad del artista que ha despertado en Longhi la idea de que él fuera el más civilizado,
el más ciudadano entre todos los pintores brescianos, a pesar de que su mundo representativo fuera preferiblemente un mundo rural y bucólico. Como paradoja, es justamente la comprensión y la apreciación de este grado mínimo de la naturaleza que exige un nivel de cultura más alto. Porque ya Paulo Pino, por otro lado, en su diálogo de la pintura de 1548 con el artista todavía vivo, porque nosotros sabemos que murió después del diciembre de ese año, había evidenciado que él era, y lo cito, un hombre raro en nuestro arte y excelente imitador de todo, que sin embargo ha dedicado toda su vida a pocas obras y con poca consideración por su nombre. En pocas palabras, su orgullo lo colocaba no en la imagen pública, sino en la perfección de sus obras, en la suprema capacidad de restitución verdadera de toda superficie. Messer Girolamo Bresciano, seguía Pino en otro lugar de su texto, en esa parte, es decir, el paisaje, era muy sabio, porque de cuya mano yo vi algunas auroras con reflejos de sol, algunas oscuridades con 1000 descripciones ingeniosísimas y raras, y todo ello tiene una imagen más verdadera que incluso lo que hacen los flamencos. Considerando que desde hace más de un siglo en la página de Bartolomeo Fascio el mayor mérito de los pintores del norte de Europa era el que hacían ver las cosas lejanas como muy cercanas, con una extraordinaria nitidez de mirada, y representar fenómenos difíciles como albas y ocasos y puestas de sol, y desde luego este elogio no es nada que se da por descontado. Y no es casualidad que desde 1917 Longhi había observado que la vista de Venecia, que Saboldo coloca al pie del gran retablo de Brera, se parece más a un holandés del Seicento que no a un Bellini. Y yo imaginar qué grado de autonomía mental fuera necesario para hacerlo en esa tierra recién conquistada. Para entrar ahora en lo más concreto, no sabemos cuándo nació nuestro artista, y esta ignorancia es perfectamente normal en una época donde había un calendario distinto del nuestro, donde más no existían registros civiles de la población. La idea de que él naciera hacia 1480 tiene su origen en dos consideraciones. El hecho que en una carta de Pietro Aretino a un tal pintor Gian Maria, cuya identificación aquí nos llevaría demasiado lejos, en diciembre de 1548, se mencione su decrepitud. Esto nos haría pensar a 1480 como un límite insuperable por abajo para encontrarse en dicha condición. Y luego que el primer documento notarial que lo concierne, de 1506, implicaría que entonces debía haber alcanzado la edad legal de 25 años. Y por esto volvemos nuevamente a 1480 aproximadamente. Pero en una época en la que se exaltaba sobre todo la juventud, y en la cual, en el elogio de la locura, Erasmo de Rotterdam compara a menudo la vejez con la locura, y Erasmo mismo ya se consideraba viejo con 45 años, y años después Michel de Montaigne se consideraba viejo con 53, en una edad en la que Jean Bodin, en su Tratado de la République, que es el Tratado de Política y Organización de la Sociedad, un tratado de 1576, establecía el comienzo de la vejez a los 56 años. Entonces sería sorprendente que te consideraran decrépito también alrededor de los 62-63 años, sobre todo si 22 años después de la redacción de su testamento, la salud inestable y los achaques se habían ensañado en el físico de Saboldo.
He dicho, lógicamente, he citado una cifra así como ejemplo, queriendo decir que el 1480 no es un límite insuperable para la fecha de nacimiento de Savoldo, mucho más porque las primeras noticias seguras respecto a la existencia de sus obras se remontan a la segunda década del Cinquecento. En fin, por razones idénticas, puede haber nacido también hacia 1485 o incluso después. Por otro lado, los documentos son anteriores a sus obras. Y es de octubre de 1506 una carta enigmática, aparentemente fuera de contexto, en la cual el pintor parmesano Alessandro Araldi le ofrece hospitalidad y a Magistro Hieronimo de Savoldis de Brixia Pictore nunc temporis residente in Civitate Parme, prestándole además dinero y recibiendo como prenda una pequeña cruz de oro con un diamante en el centro, 4 rubíes y 7 perlas, de un valor estimado de 8 ducados, que si como Savoldo no la rescató, pues fue vendida el 8 de abril de 1508 a un noble de la ciudad, Francesco Baiardi. Le conocemos más tarde como uno de los comitentes de Parmigianino, sobre todo. El tejido extremadamente fragmentario y lleno de lagunas del arte parmentoso de esta época no nos permite valorar plenamente las consecuencias y los efectos de esta estancia, porque de hecho Araldi estaba trabajando en la decoración del coro interno de las monjas de San Pablo, concluido en 1510, pero desafortunadamente destruido desde hace ya siglos. Filippo Mazzola y el Marmita, otro gran pintor parmesano, habían desaparecido el año anterior y Cesare Cesariano llegará a la ciudad el año después. Cristoforo Caselli estaba trabajando en la decoración de la tumba del canónigo Montini en el Duomo. Con su bellinismo demasiado seco, desde luego no tenía mucho que decirle a nuestro artista, mientras que en cambio Correggio todavía no había aparecido en el horizonte ciudadano. Me parece en cambio que para un bresciano perteneciente a la República Veneta, ir hasta Parma, que políticamente se movía más hacia Milán y la Lombardía, pudiera encontrar menos dificultades burocráticas o incluso imposibilidades que no ir directamente a la Milán misma. Porque en el fondo, en Parma, desde luego menos que en Milán, donde estaban creciendo los tapices Trivulzio, aquí vemos por ejemplo el mes de enero, se podían ver obras de estilo de línea bramantiniana, como el fresco de la contrafachada del Duomo de Parma, o los de la Capilla Pallavicini en Santa Maria Assunta, obra probable del milanés Marco Lombardi de la cercana Corte Maggiore. Alessandro Ballarin, en cambio, en 1990, indicó una especie de sobresalto bramantiniano en Savoldo alrededor de 1530 y me parece, en cambio, que una relación directa se puede ver desde sus primeros años. Por ejemplo, esto es Corte Maggiore, en lo que es la fractura geométrica de este drapeado del profeta Elías de Washington, con algunas de las musas pintadas al fresco por Bramantino hacia 1502 o 3 en el castillo de Voghera. En todo caso, no hay nada que esté demasiado fundado que pueda referirse a nuestro artista en esa fecha. Ni tampoco mejor fortuna tenemos con la siguiente noticia, que el 2 de diciembre de 1508, Johannes Hieronymus Jacobi Domine Pieri de Savoldis de Brescia, pictor ad presens in civitate Florenti, se escribía en la ciudad de Lirio, en Florencia, en el arte de médicos y boticarios.
Raffaello había ido a Roma desde hacía poco y a pesar de que en la ciudad hubiera artistas importantes como Mariotto Albertinelli, Fra Bartolomé, Andrea del Sarto, parece que Savoldo no sacará nada de ellos. Por otro lado, desde luego él tenía la idea de quedarse a trabajar en esta ciudad, pero en cambio esto no sucedió. Ni siquiera la revisión de las obras nos da datos incontrovertibles. No sé, por ejemplo, no sé explicarme el aspecto veneciano de las así llamadas Tentaciones de San Antonio Abad de la Timken Art Gallery en San Diego. Quizás es un repentino entusiasmo por el conocimiento del arte de esta ciudad, donde se estableció después de Florencia. Es obvio, tal como se ha observado, que la huida precipitada del protagonista nos recuerda la de San Pedro Mártir de Giovanni Bellini en las dos tablas de la National Gallery y la Courtauld Gallery de Londres, y esta última aparecía a la fecha de 1509. Su cabeza es prácticamente calcada de la del hombre que está en el centro y que está asistiendo al milagro de un pie vuelto a pegar en los frescos paduanos de Tiziano de 1511. Que el encresparse de la capa en el aire se refiere a una carta de Durero, y que el incendio que se ve al fondo, así como los así llamados grillos que están en primer plano, parecen ser tomados del Bosco, del tríptico del infierno que ya seguramente estaría en Venecia en la colección Grimani, y que el maravilloso paisaje lejano en la izquierda, aparte el espolón rocoso en el centro que parece pintado por Patinier o Civetta, recuerda la pintura danubiana y la pintura del primer Lotto, que había dejado Venecia algunos años antes, o mejor dicho, en vez de Venecia, Treviso, y había ido a Roma. El resultado, en pocas palabras, debería ser que la tabla de San Diego sea de 1512 o inmediatamente después, y entonces se coloca como una de las primeras del catálogo de Savoldo. Considerado su aspecto más tizianesco, que no volvemos a encontrar en otras obras suyas, a mí me parece considerarla la primera en absoluto. Es la expresión de una desviación estilística que luego quedó en nada. Pero otros estudiosos, como Franchi, piensan lo contrario y no encuentran ninguna dificultad para colocarla anterior a la Pala de Treviso de 1521. Por lo que se refiere al protagonista, tengo que decir que me asombra el hecho de que aquí esté vestido con un hábito marrón oscuro, con una capa blanca, similar a la de los carmelitas, mientras que su homónimo en la pintura de la Academia Veneciana lleva un vestido, un hábito amarillo claro y una capa parda más oscura. Es posible que tras haberlo presentado por primera vez, Savoldo ya no supiera cuál era el hábito de San Antonio Abad. Sin embargo, hay un aspecto positivo respecto a los problemas abiertos por esta tabla, porque si la aceptamos como obra de Savoldo, es evidente que entonces hay que descartar definitivamente de su catálogo otras obras como la Venus Borghesa, las dos telas del Museo de Rouen y la de la Balduina en Padua, cerca de Padua, y la Pala boloñesa de San Giovanni in Monte, porque todas ellas son de Jerónimo de Treviso, el joven, como por otro lado nos indica la sigla HIRTV en el reverso de la Venus romana. Y el arcángel Ito Violo, ya Viezzioli en Génova, señalado por Longhi en 1946, porque hoy todos están de acuerdo en decir que es una pintura característica de Moretto el joven.
Lógicamente, todas estas obras ya Longhi había dicho que eran de Savoldo. En una relación recíproca, sin que esto se transforme en un inútil argumento circular, no podemos ignorar que esas obras en el camino de Jerónimo desde Treviso deben colocarse antes de su establecerse en Bolonia o alrededor a ese periodo, reenvían claramente atrás, a 1512 o a 1516, la tabla Timken, el profeta Elías de Washington y los dos eremitas de la Academia Veneciana. También el difunto de Viena, en estos últimos que está estrechamente ligado, porque incluso este cuadro fue atribuido a Lotto, y el joven de la Galería Borghese en Roma, como también el Gastón de Foix del Louvre y las Tentaciones de San Antonio que están en el Museo Pushkin de Moscú. Puesto que esta fase del camino de Savoldo es la más problemática y discutida, si no hay una confirmación incontrovertible, tendré que dedicar más tiempo a comentar algunas de las pinturas. Lógicamente no lo puedo hacer con la misma extensión para todos. Empiezo diciendo que estoy de acuerdo con la lectura de Ballarén de la fecha de los dos eremitas de Venecia como un posible 1516. A pesar de la extrema dificultad de diferenciar las cifras, de diferenciarlas del ruido de fondo, también me ha parecido mi deber interpretarlas de la misma forma. Esta sería 1, 5, 1, 6. Lógicamente no estoy completamente seguro. Entonces nos encontraríamos a la presencia de un primer punto seguro y por otro lado el único no discutible, y es su inspirarse al grabado de Durero en San Jerónimo cerca del Sauce de 1512. En Gastón de Foix del Louvre, la consideración de Francesco Rossi en 1985, que el corsalete que lleva el representado y otras partes de la armadura son de manera alemana, tedesca, pero probablemente realizados en Milán y no más allá de 1515. Entonces coloca esta obra en un contexto correcto, cerca de las experimentaciones de Giorgione de esos últimos años respecto a la superioridad de la pintura. De hecho, no había pasado demasiado tiempo desde aquellas y estas ideas estaban todavía muy candentes, mientras que en cambio habían sido o murieron definitivamente en 1525, que es la fecha donde por lo general se coloca este cuadro, esta pintura. Uno de los motivos por que lo fijamos a este momento es la cercanía con la pose, con el brazo levantado hacia atrás, y esta vez en cambio el brazo viene hacia adelante en el gentilhombre sobre la terraza de Lotto en Cleveland, que en mi opinión es de 1526, a pesar de que en los últimos tiempos se está insistiendo en un 1533-34. Pero entonces, ¿quién, y sobre todo en los años 30, se habría soñado de recurrir a una solución artificiosa y demostrar todas las figuras cortadas prácticamente como si fueran los gajos de un limón? Es trivial quizás recordarlo, pero una armadura no es como un vestido que se puede seguir llevando muchos años después de que se haya pasado la moda. Porque, contrariamente a lo que pasa con un vestido, una armadura puede salvar una vida y, por tanto, la actualización constante de todas las mejoras tecnológicas y que puede desarrollar esa función era una necesidad imperiosa, una especie de obligación para todo guerrero. Desde luego, el metafórico retrato de un héroe antiguo podía estar cubierto de cualquier coraza sin tiempo, pero el retrato, en cambio, de una persona real como esta, no, jamás. Él mismo, por primero, se habría sentido rebajado, disminuido en sus capacidades y posibilidades como guerrero. Entonces habría sido mucho mejor que no te retrataran en absoluto. Pero si recuperamos el 1515 para la tela del Louvre, con esos hilos de luz sobre las mangas de terciopelo,
tan nerviosamente divididas, entonces queda claro que quizás no será necesario llegar hasta la llegada a Ferrara, que aunque esté lejos, desde luego no respecto a Venecia, del cartón de Rafael para el incendio de Borgo de las estancias vaticanas de 1517, para ver el nacimiento de las tentaciones de San Antonio en el Museo Pushkin de Moscú. Aquí, en la derecha, veis un detalle del fresco de Rafael y en la izquierda un detalle del cuadro de Savoldo. Establecida la cita literal, con la variante de las cabezas que han sido transformadas en calaveras de monstruos, el hecho que las dos figuras se presenten invertidas especularmente con respecto al original parece indicar que procedan de una transcripción gráfica. Quizás el grabado de Marcantonio Raimondi, hoy perdido, de ese detalle del fresco del que hablo específicamente Vasari en 1568. En el atardecer de fuego y sangre, la consonancia o la afinidad con las ideas del primer lotto, tan románticamente bañado de espíritu germánico, parece evidente, tal como es fácil indicar la fuente de esos pequeños monstruos que atormentan al santo en el grabado de Lucas Cranach el Viejo de 1506. Aquí vemos este monstruo diáfano y por el otro lado, aquí, y contrariamente a lo que se repite hoy casi siempre, a mí me parece que la forma rota e ininterrumpida de realzar los terciopelos se repite en la transformación más rústica de la pana, en la bellísima adoración del niño de la Galería Sabauda en Turín, remitiendo por ello a una fecha anterior a 1521, tal como se ha propuesto hasta ahora. La íntima soledad de las figuras, en la tristeza del día que muere, no deja espacio a láminas de claro, casi como de esperanza, en el dramático vórtice de las nubes sobre un edificio del norte de Europa. Es un experimento entre los más relevantes de la narración didascálica planamente explicada al pueblo, entre figuras humildes, sagradas y pastores. Es casi el preanuncio de un ideal de pobreza que todavía no tenía que llegar. De esta estirpe fuerte, de esta estirpe campesina, podían salir en el exotismo casero de un viaje imaginado en tierras lejanas, pero muy similares al paisaje doméstico, también ángeles de belleza efébica, como el que le ordena a Tobiolo de recoger el pescado en la tela de la Galería Borghesa, que debería colocarse en ese mismo momento ante 1521. En la oscuridad que avanza, repica la nota de plata de la parte superior de la túnica del ángel, de un color en el cual Savoldo sabrá recabar resonancias extraordinarias. La invención de las grandes alas abiertas de par en par restituye a esta compleja mezcla de luz amplitud. Está suspendida en el espacio y tiene un alcance lírico completamente nuevo. ¿Dónde y para quién ha sido pintada esta tela? Pues no lo sabemos, pero parece difícil escapar a la sugerencia de que Moretto haya remeditado profundamente sobre la figura del arcángel Rafael. En su San Miguel de la Pala, en los Santos Nazaro y Celso, en Brescia. Aquí lo vemos, una relación directa, y que a pesar de su tradicional fecha de 1534 aproximadamente, me parece en cambio dejada de lado a 1530, tal como aparece escrito en la Santa Margarita de Antioquia entre los santos Jerónimos y Francisco, en San Francisco de la misma ciudad. La primera etapa establecida con certeza en el camino de nuestro artista es 1520-21, ampliamente documentada
por el repintado y acabado de la pala que Fray Marco Pensabén había empezado para los dominicos de San Nicolò en Treviso, porque se creía que la intervención de Savoldo se hubiera limitado a pocas cosas, mientras que en cambio, después de haberlo restaurado hace unos 30 años, ha quedado claro que de la estructura de composición anterior ya solo queda la arquitectura. Esta también, por lo menos en parte, ha sido retocada. Se puede descubrir, de hecho, solo una ligera variación de la cabeza de San Nicolás de Bari, en la izquierda, con respecto a la amplitud de la columna que está en la parte de atrás. Desde luego no podemos tener dudas que tal como sucede, tal como se presenta la pala hoy, desde luego le corresponde, por lo menos por un 90%, a Savoldo. Todas las figuras son muy coherentes con sus opciones figurativas y con su estilo, ni tampoco se puede notar en las capas subyacentes ninguna versión anterior. En algún caso, solo se advierten pequeños arrepentimientos en figuras que de todas formas son saboldescas. Quizás podríamos salir de este malentendido afirmando que toda ella es del artista, porque pensar que la sólida firmeza de la arquitectura lo hubiera podido pensar el fraile Marco Pensabén es una posibilidad que hay que descartar, porque estilísticamente se le corresponde a gustos más retro respecto a los de nuestro artista, pero no podemos excluir que él haya sido solicitada de esa forma. Ahí había que pensar ella dentro de lo que es una tradición establecida, a la compostura y decoración decorosa que se le pide a un retablo para la llegada de la orden más importante en la ciudad. Despojar la colección de santos de su importancia ideológica, reduciéndolo solo a una común humanidad de los pensamientos y las preocupaciones de la vida más sencilla, quizás no era la solución óptima para la celebración del orden dominico, pero está de hecho que la fórmula gustó. 3 años después solo encontramos a Savoldo en Pesaro, que está firmando con los dominicos de esa ciudad un contrato para realizar un retablo similar y grandioso, que hoy lo tenemos en la Pinacoteca de Brera. Él que sustancialmente había evitado casi siempre este tipo de encargos. Mide casi 7 metros, incluyendo el cimacio sobre la lamentación sobre Cristo muerto, la predela y la portezuela del tabernáculo, hoy perdidos. Todo este conjunto debía ser uno de los mayores que se pudieran ver en Italia. El modelo de referencia era la pala de San Nicolás en Treviso, muy conocida gracias al intercambio de informaciones en el ámbito de la orden. Esto ha quedado claro con la petición que luego le hicieron a Savoldo, aunque luego no se hizo, un ángel que tocara el violón a los pies de la Virgen. Realizada en 1524-25, la pala proponía una nueva fórmula figurativa, más actualizada, con la Virgen en gloria entre las nubes, basada en parte en la Virgen de Foligno de Rafael y en parte, en cambio, basada en la pala Gozzi de Tiziano en Ancona en 1520 a la derecha. De todas formas, en realidad era totalmente independiente respecto a ambas. Las opciones del artista trastocaban bastante lo que establecían los documentos y dejaban espacio al nacimiento de una obra de arte, inundado en contraluz de la luz del alba, de una forma penetrante, tanto que hacía desaparecer toda función cromática. Son pocos los tonos de color brillantes que se ven. Casi todo se encuentra en un color de fondo, pero maravillosamente poblado de reflejos, de una suavidad de seda y una extraordinaria evidencia visual. Incluso el anillo de luz detrás de la Virgen no tiene la luminosa brillantez de Tiziano. Parece casi el encendido de una lámpara modesta en el vórtice de las nubes, punteada en la parte de abajo de una blancura casi cegadora. Así, en el fondo,
Inicialmente no estaba previsto una neblina de la aurora, una vista de las fondamente nuove de Venecia, con la Basílica de los Santos, Juan y Pablo y los astilleros del Arsenal y el brazo de mar que va hacia Murano. De hecho, a Longhi le parecía casi de un pintor holandés del Seicento y comparable únicamente a la riva degli Schiavoni de la cuenca de San Marco con el Palacio Ducal, en el aire crepuscular del descanso en la huida en Egipto de Castelbarco Albani. También de Saboldo. El cuidado con la que se representa todo mínimo recoveco de los pliegues, la calma, claridad de lectura de las relaciones entre los protagonistas hacen desaparecer el énfasis protobarroca presente en Tiziano en esos años. Por ejemplo, cuesta reconocer que la actitud de pataleo del niño Jesús deriva precisamente del putto con pandereta atribuido al Cadorino, a Tiziano del Kunsthistorische Museum de Viena. Entender Tiziano para superarlo. Esto parecería una tarea descomunal, imposible, pero Saboldo lo hizo con éxito. Cerca a esta pala debía colocarse seguramente la lamentación sobre Cristo muerto, que luego ha quedado destruida en Berlín en 1945, en su versión en formato menor en el University Art Museum de Berkeley, donde el resplandor rojizo del fondo contra la que se recorta una catedral gótica que parecería flamenca, porque hay que recordar se llamaba María, pero él la llamaba Flamenga de Flandes, y la noche que avanza aparecen metáforas de la desaparición de toda esperanza. Casi en el mismo tiempo, en El Flautista, que hace unos 20 años fue comprado por el Banco Popolare de Brescia y depositado en los museos de la ciudad, el artista presenta una versión suya personal, llevada al presente, de lo que es el hábito, los adornos y la actitud psicológica misma de esos pastores mitológicos y arcádicos que hizo célebres Giorgione y Sebastiano Luciani. Aquí vemos un detalle en la izquierda. Despojado de toda connotación literaria, el joven músico se ve captado en el polvo de la mórbida, de la suave penumbra de su habitación. La luz vibra, se mueve ligera, escondiéndole parcialmente los ojos, que están ensoñando, está en un momento de ensoñación, como si fuera una sinfonía pre-whistleriana, en pardo, rojizo y negro. Es espectacular el juego de las sombras, y tal como se ve, lee toda la partitura colgada en la pared, donde también aparece la firma del artista. Parece que en el ambiente se oyen las últimas notas suspendidas de la música interrumpida. Hasta hace algún año, más o menos, parecía que en la carrera de Saboldo hubiera una etapa más documentada en 1527, es decir, la Virgen con Niño y dos donantes de Hampton Court. En esa fecha, que apareció en la restauración de 1867, había sido leída por Giovanni Battista Cavalcaselle. Pero otra restauración de 66-69 demostró que esa fecha era apócrifa, inventada. Fueron los restos superstícios de la original. Hoy, de hecho, lo único que puede leerse es el número 5 de toda la fecha que se decía antes, 1527. El grupo de la Virgen con Niño luego es prácticamente una copia, una réplica de la Sagrada Conversación,
que está en la Galería Sabauda de Turín, con esos mínimos cambios de progresivo refinamiento que constituyen la cifra estilística que caracteriza a nuestro artista. Probablemente hay que relacionar esta fase en la cual la luz seminocturna parece girar a tonos más firmes y secos, también el bellísimo San Jerónimo de la National Gallery de Londres, donde la inmensidad callada del espacio está surcada por el movimiento de los brazos y determinada por el recorte del cuerpo contra el atardecer sulfuroso. Movimientos similares y una lucidez óptica similar también lo vemos en la transfiguración de la Ambrosiana de Milán, que durante una larga tradición se consideraba una copia de lo Macho da Savoldo, pero ha recuperado su estatus original y también de prototipo para una segunda versión más pequeña en los oficios, y se vio en la muestra berciana de 1990. El mayor compromiso a la que él luego puso a trabajar, a pesar de las dimensiones no grandes del ambiente, fue la decoración de la capilla Caresini Massa en San Domenico di Castello, realizada en 1530. De esta ya se conocía la bellísima Anunciación, que luego terminó en el Museo de Pordenone, donde, en un esquema figurativo flamenco, Gabriel irrumpe en la oscuridad de la habitación apenas aclarado por una lámpara en el techo, detrás de las espaldas de la Virgen, en un remolino dramático de nubes más allá de la finestra de la ventana abierta de par en par. Un flamante Dios Padre envía hacia los personajes una paloma. Aquí también vemos la tonalidad blanca, plateada del hábito del ángel, que parece iluminar con su reflejo todo el ambiente. En el verano de 2003 me mostraron una tela que la suciedad había reducido a un color pardo, uniforme, que era el resultado de dos telas cosidas juntas. En la parte inferior se leía una larga escrita revelada por entero después de la limpieza: Santos Dominicus, Santa Veneranda, Antonio Saratinus Feri Fecit, Sant'Antonis 1530. Me di, a pesar de la atribución con la que me había sido presentada, me di cuenta enseguida que debía tratarse de otro segmento de la decoración de esa capilla, porque Francesco Sansovino, de hecho, en 1581, recordó que, a pesar de no ofrecer ninguna fecha, estaba adornado por una bola y otros cuadros de nobles pinturas de la mano de Jerónimo de Brescia. Además, indicaba que había sido completada por Lorenzo Massa, hijo de los dos donantes, que luego se había convertido en secretario del Senado y un excelente hombre de letras, implicando por ello una fecha posterior a la muerte de Antonio Caresini. Los dos santos dominicos de la más bien rara Santa Veneranda, cuyas reliquias se conservaban en la destruida iglesia del Corpus Domini de las monjas dominicas, además que dependían de la jurisdicción de San Domenico, el Santo Domingo de Castello, eran suficientes para aprobarlo. Por lo que se refiere al cuarto santo, Antonio Abad, se trataba del protector del comitente primitivo. Vuelta a construir la iglesia de San Domenico de Castello a partir de 1590, el primer comisario, el primer que se ocupó del libro de Sansovino, Giovanni Stringa, repetía todas las noticias de su antecesor, añadiendo la fecha 1530. Pero en 1663, una edición ulterior coordinada por Giustiniano Martinoni ya no habla en absoluto ni de la capilla desmontada ni de sus pinturas. En 1824, sin embargo, Emanuele Cicogna
encontró una lápida que ya había estado en la capilla, según la cual, con el verbo subyacente posuerunt, Antonio Caresini de Zara, patrón de barco, y Paula, su consorte, eran heredibus en 1537. El razonamiento de los estudiosos más modernos, acostumbrados a la precisión de Ciconia, fue de favorecerle pero a costa de Stringa, es decir, que la fecha 1530 debía ser un error de lectura. Además, porque Antonio Caresini, casado con Paola, hija del famosísimo médico Apolonio Massa y hermana del igualmente famoso médico Niccolò, había muerto en 1538 debido a una herida de guerra que se había infectado. Es decir, que la capilla seguramente la completó el hijo Lorenzo, tal como decía Sansovino. Sin embargo, en esa época era niño todavía y no habría podido asumir la responsabilidad legal de completarla. Podía hacerlo solo hacia 1550, cuando habría tenido ya la mayoría de edad, y Saboldo, desde luego, ya había muerto en esa fecha. Está claro que de todas estas ideas, la fecha que aparece en la nueva tela da justicia inmediata, porque la lápida de Ciconia habla de heredibus y no de herede, es decir, que tenía que existir otro hijo desconocido, que efectivamente sí existía. Se llamaba Niccolò, y como el tío, y habiendo sido prohijado por su tío, había asumido también el apellido, entonces no era conocido como Niccolò Massa, sí, pero él desde luego no había tenido ningún papel en la decoración de la capilla, es decir, ya con esta tesela en su lugar todo el mosaico se arreglaba. En 1537, cuando Antonio Caresini colocaba la lápida, la capilla había sido completada completamente y se había ocupado él de esto. Con las pinturas realizadas en 1530 ya estaban en su lugar. El cosido de las dos telas, con una pequeña parte que faltaba del brazo de Santa Veneranda, nos hacía entender que debían estar a los lados de la Anunciación de Pordenone, como en un pequeño políptico, según un modelo complejo de altar que Saboldo ya había explorado en el trabajo para los dominicos de Pesaro. Mientras tanto, en el 2001 había aparecido otra tela con el martirio de San Pedro en Verona, publicándola en 2003, en el momento que fue comprada por el Museo de Chicago, y Creighton Gilbert sugirió lo que también para mí, de forma contemporánea e independiente, quedaba claro, es decir, que esa tela procedía de la capilla Caresini Massa. Puesto que el otro único santo, el otro del Imperio Dominico, es San Tomás de Aquino, que todavía falta, podemos esperar que un día aparezca una tela de Saboldo dedicada a él, quizás con la representación de su disputa. La pala de Santa María en órgano de Verona, firmada y fechada en 1533, se basa en una composición muy similar a la pala de Pesaro, pero al mismo tiempo permite evaluar y valorar toda la distancia mental transcurrida. Ya aquí no la luz, lo que predomina es el color como medio de expresión artística, y también las figuras aquí asumen una mayor evidencia física en primer plano. Las maravillosas y susurrantes variaciones en plata y los distintos tipos de seda, oro y amarillo de las Magdalenas, de Londres, Berlín, Londres a la izquierda y a la derecha, el Museo Getty, en la derecha el Museo Pitti. Quizás había también otra redacción perdida de la que pude examinar una copia hace un par de años. Se colocan exactamente a ese nivel de experimentaciones virtuosistas, de alguna forma similares a las de Moretto en la Virgen plateada de Paitone en 1535, ilustrando perfectamente ese razonar constantemente, esa variación sobre un motivo,
buscando distintos matices expresivos, de los cuales Savoldo fue un maestro. Si en este momento caen esos cuadros de noche y de fuegos muy bellos, vistos por Vasari en la Casa de la Moneda de Milán, ciudad en la que el artista lo ha documentado en 1534, yo no lo sé. El único intento hecho hasta ahora para identificarlo de San Mateo y el Ángel del Metropolitan Museum, a mí me parece que coincide poco con una fecha tan tardía. Se llega así a la última etapa conocida, 1540, que aparecía un tiempo en la pala de la sacristía de San Job, en Venecia, y en el reverso, bajo la superficie pictórica de la que ya estaba en la capilla Bargnani en San Barnaba, en Brescia, y hoy se encuentra en la pinacoteca de la ciudad. Y quizás se ve claramente el aspecto civilizado, ciudadano, de la que hablaba Longhi en 1917. Si ponemos las dos versiones, las comparamos, la de Brescia, que a pesar de ser una pala de altar, parece mucho más narrativa y rural, bajo la luz casi lunar de la aparición angélica en plena noche. La veneciana es más decorosa, quizás, un decoro esmaltado, elegante, donde la magia de la hora, de la relación, en parte se pierden en los personajes tan parados, así como en pose. En la tercera versión, que veis en el centro, la que se mandó a Puglia, a Terlizzi, quizás ligeramente más tardía de las otras dos y dependiente de la de San Job, la búsqueda de un adelgazamiento que se queda reducido a un núcleo narrativo esencial, lleva a una evidente reducción temática más que una natividad. Podríamos definirla una adoración del niño. Y casi para que la rama de higo que palpita en la derecha esté como más cercano. Aquí, sin embargo, queda claro que quizás debido a los problemas físicos que le habrían llevado a parecer decrépito, Savoldo ha perdido el esmalte inventivo y por una coherencia moral de su arte, él siempre, como Lotto, se está alejando cada vez más del flujo principal de la pintura veneciana. Su último canto del cisne, mientras Tiziano celebraba su triunfo de tener como comitente y cliente al emperador Carlos V, es el bellísimo Pastor, que hoy está en el Museo Getty de Los Ángeles. Sigue teniendo en la mano la flauta que hace alusión a los comienzos de siglo tan arcádicos, pero envuelto en la sombra nocturna con su cantimplora de agua a su lado, y cerca de una casa rústica crecida bajo las ruinas, sobre las ruinas de un edificio antiguo, indicando con la mano el rebaño que otros compañeros suyos están cuidando cerca del pozo. Y parece decir que ese es el nivel básico de su vida, reducido a los huesos, como el edificio imperial que está arruinado ha dejado su lugar a una casa humilde. Sin embargo, no hay añoranza. Podrá parecer que en la obra se huela casi el sudor de los animales, pero el pastor tiene una dignidad suya especial. Quiere presentarse sin superestructuras culturales de ningún tipo. En estos últimos años de la carrera de Savoldo, parece que todos se vayan apagándose cada vez más en tinieblas envolventes, como si la cultura que lo rodea ya no dejara espacio a una presentación sencilla y cordial de las cosas como son. Quizás no se trata de desesperación, pero desde luego es una rendición. En la Venecia, que está totalmente inclinada hacia al gusto que procedía de Toscana y de Roma, ya no había espacio para él. Lo que les he presentado hasta aquí, quizás de una forma demasiado esquemática y por etapas, es la forma en la que yo creo que se ha llevado a cabo y se ha desarrollado la carrera de este gran artista. Me consuela ver que en parte estoy de acuerdo con las ideas de otros colegas que considero maestros en este campo, pero no me preocupa si hay desacuerdos, porque ninguno de nosotros posee la verdad absoluta y quizás esta ni siquiera existe.
honesta. El querer representar el mundo honestamente, con sinceridad, es una búsqueda que dura mucho más de una generación. Lo que sabemos hoy no es lo que se sabrá mañana, y muchas cosas que hoy están claras ante nuestros ojos se oscurecerán y las oscuras se verán aclarados. Una reconstrucción definitiva, precisa, en todo mínimo detalle, de la vida y del arte de Saboldo quizás no podrá hacerse todavía, pero en la esperanza y en la espera de eso imposible, hemos intentado, por lo menos de intentar entender con nuestros medios limitados, la mente de un hombre que ha enaltecido la grandeza de las cosas humildes y ha mostrado que la conducta, ha mostrado la conducta moral subyacente a las cosas bien hechas. Gracias.